Saludo a mis amados hermanos y amigos. Tengo el honor de presentarles a Juan Carlos Sánchez, quien lleva 21 años como misionero a tiempo completo con grupos étnicos en la Amazonía del Perú, su país de origen. Tuve el privilegio de conocer a Juan Carlos Sánchez en un encuentro internacional de líderes cristianos indígenas de los países amazónicos, que el Señor me permitió participar en Iquitos, Perú, en el año 2007. Allí también tuve el privilegio de conocer al misionero Steve Zane y participar en la traducción de inglés a español. Aquí era de español boricua, que soy yo, a español peruano y mezclado con su idioma. Estuvo bien interesante. Esto sobre las técnicas para utilizar un equipo dental con silla que cargaba con energía renovable del sol, de dentistas norteamericanos a líderes indígenas amazónicos, los cuales estaban siendo capacitados en técnicas odontológicas. Hoy el Señor nos permite reencontrarnos, recordar y compartir de este y otros servicios para el Señor en los cuales Él, junto con su familia, han dedicado sus vidas al servicio de nuestro Dios Todopoderoso. Esté atento a este inspirador testimonio. Saludos, Juan Carlos Sánchez. Bienvenido a Puerto Rico, bienvenido a nuestra iglesia, Centro de Discipulado Mundial, y permitirnos el honor de tenerlo con nosotros en esta noche. Muchas gracias, hermana Brenda. Gracias a la amada iglesia del Centro de Discipulado Mundial. Contento de poder estar aquí en Puerto Rico y de estar en este tiempo compartiendo con ustedes. Qué bueno. Comenzamos, ¿verdad? Para hacerle un poco de preguntas. Usted me dice, más o menos, ¿cuál es su trasfondo y cómo es que el Señor le llamó al campo misionero? Bueno, soy peruano. Ujú. Nací en una ciudad del Perú llamada Piura. Mis padres tuvieron un encuentro con el Señor cuando yo tenía la edad de 5 años. A la edad de 5 años, papá me llevó a la iglesia, así que era un niño que iba a la escuela dominical para Ujú. aprender de la palabra del Señor. Pero yo llego a tener un encuentro con el Señor más o menos a la edad de 13, 14 años. Ok. El Señor llega a mi corazón, tengo un encuentro con Él, me hace entender quién era yo aún a esa edad, con una vida también con pecado, ¿no es cierto? Ujú. Y tengo un encuentro con el Señor. Él me llama a poder encontrarme con Él. Fue un tiempo lindo, precioso. Desde aquel momento yo continúo congregando dentro de la iglesia, pero llegó un momento en mi vida en el que el Señor, a través de la prédica de nuestro pastor nos hablaba, nos decía que en el llamado del Señor hay gente en la iglesia que va a recibir siempre un llamado, que es el llamado a la conversión, pero que el Señor no te ha elegido solamente para que tú seas un miembro de la iglesia, y él usaba una palabra, un calientabancas en la iglesia, Ajá. sino que tú puedas desarrollar tus dones, talentos y el ministerio que Dios te ha dado, porque Dios tiene un llamado especial para tu vida. Entonces, cuando yo entendí eso, yo fui donde pastor, me acuerdo, y le dije, pastor, comentando un poco mi llamado. Y nosotros, pastor, yo quiero saber cuál es mi llamado. A esa edad A tan esa edad joven. sí, pues entonces Ah, mi pastor me miró, me dijo, Juan Carlos, de 14 años aproximadamente, eh, yo no te puedo decir cuál es tu llamado. Entonces, ok. pero yo le decía, pero tú eres el pastor, tienes que decir cuál es mi llamado. Entonces, y Ajá. él no, me dice, Juan Carlos, tú tienes que seguir aprendiendo. Así Ok. que él se fue, me dejó ahí, y recuerdo que yo bajé de ahí de la iglesia, me puse en la escalera de afuera y empecé a llorar. Porque yo con 14, Frustrado. sí, yo quería saber cuál era mi llamado. Entonces, Ajá. llorando ahí, se acercó el guardián de la iglesia. Ajá. Y él me ve llorando y me dice, Juan Carlos, ¿por qué llora? Y yo le dije, porque yo he escuchado la prédica de que Dios quiere utilizar las vidas. Y yo le he dicho al pastor que quiero saber cuál es mi llamado. Y el pastor me ha dicho que tengo que seguir aprendiendo. Y yo pienso que yo no sirvo para nada. Llora. Y el Ajá. guardián me miró y él me dijo, Juan Carlos, me dijo, o sea, lo que tú quieres es saber cuál es tu ministerio. Y yo lo miré, sí, parece que es el único que entiende lo que quiero. Y él me miró, me dijo, ¿tú quieres saber cuál es tu llamado? Sí, ¿para qué Dios te cogió? Sí, muy bien, sígueme. Y entonces yo lo seguí y Listo, ya sí, estamos resueltos. y fui hacia las espaldas de la iglesia y él me llevó ahí en la iglesia, me dijo, Espérame aquí". Y él me paró ahí frente a dos puertas y decía, esas puertas decían baños de la iglesia. Ok. Y entonces pues él trajo un balde, una escoba, trajo un poco de ace y me dijo, Juan Carlos, ahí está tu llamado, ahí está tu ministerio. Yo miré, baños de la iglesia. Y él me dijo, el Señor te ha escogido para eso. Yo dije, el Señor me ha escogido para limpiar los baños. Sí. Y yo dije, gloria a Dios. Yo quería Ok. servir al Señor. El Señor me dio esa oportunidad, empecé a servir en esa forma. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu primer ministerio?
Ese fue para mí mi primer ministerio, El el servicio. servicio. Qué De bien. ahí de limpiar los baños, pues yo decía, Señor, ¿para qué me escogiste? Un día yo estaba limpiando los baños y llegó un pastor. Ok. Y entonces él dice, No quiero... era su pastor. No, un pastor Ok. invitado. Llega y dice, Ajá. ¿puedo utilizar los baños? Un ratito, pastor, déjeme terminar. Ahora pase. Él pasó, salió, se lavó las manos y me dijo, varón, me dice, el Señor te va a utilizar a tiempo completo en su obra. Oh, Y entonces yo qué wow. pensé, voy a limpiar los baños toda Toda mi la vida. vida. Entonces, Ah, pues bien. pero mira, el Señor de ahí, del área de servicio, me pasó a un área de servicio que era el diaconado, ayudar a las hermanas del diaconado en la cocina, cargar ollas, y así para saber, yo trataba de entender dónde era y cómo es que ¿En Dios qué quería, área? en qué área, ¿no es cierto? He pasado por el diaconado, he sido ujier, consejero, he trabajado con niños, con adolescentes, he estado en todos los ministerios de la iglesia, hasta en el ministerio de alabanza. Ah, pues bien. Sí, y me bajaron de ahí porque dijeron que no tenía voz. Como que este no. Sí, entonces hasta que llegué me invitaron, ¿por qué no eres parte del equipo de evangelismo y misiones? Ok. Entonces en evangelismo y misiones empezamos a hacer ministerio en las calles, los aires libres, ministerio carcelario, hospitalario, y ahí tratando, Señor, ¿será que por aquí? Y me sentía muy bien en realidad, Ujú. hasta que un día alguien del ministerio me dijo, Juan Carlos, ¿no te gustaría ser parte del equipo que va a las obras misioneras? Y yo dije, ¿qué es eso? Son las obras que están en el campo, ahí en la Ok. zona donde hay campesinos, donde están los sembríos de arroz. Y yo dije, ok, me gustaría. Y ahí justo yo pregunté a algunos que habían ido y me decían, no, ahí no voy. Y decían, ¿por qué no vas ahí? Porque es que ahí sirve mucha comida, mucho arroz, mucha carne, mucha yuca. Mucha diferencia en Sí, lo que ya estaban claro, acostumbrados. la cultura de la ciudad, la cultura del campo es diferente. Ok. Entonces, ellos no querían ir por eso. Y hay mucho zancudo, y hay mucho polvo, Juanca, Era difícil. y no habían las facilidades que hay en la ciudad. Así que Ujú. yo dije, pues me voy, ¿cierto? Y mira, fue tremendo porque aún estando ahí dentro de la misma región, ¿no es cierto? Ujú. Era otra cultura. Ok. Era gente que era muy trabajadora en el arroz, tenían otros pensamientos acerca de la vida, su forma de crianza era diferente, su concepción de la palabra también era diferente. Y me quedé 4 años ahí, a cargo de esa obra. Wow. A la par estaba estudiando en el seminario, Ok. entonces preparándome en teología y estaba a cargo de la obra. ¿Y estaba tiempo completo en la obra allá y bajaba a estudiar o cómo hacía? Hacía eso, sí, Ok. me quedaba allá, casi, bueno, trataba de estar el mayor tiempo ahí para estar visitando a los hermanos en las casas, porque como ellos trabajaban en las chacras, en los sembríos, allá que le llamamos, nosotros teníamos que tener tiempo para poder conocer y pasar tiempo con ellos. Fue un tiempo lindo Ok. de aprendizaje, de desafío, Dios Qué empezó a trabajar bien. mucho en mi corazón, pero esta vez inquietud, como que sí, ya llegaron los 4 años y recuerdo que en una oportunidad llegó una invitación para tomar una capacitación y me hablaban de misiones transculturales en la selva del Perú. Oh, perdone que lo interrumpe, pero esa inquietud, porque ya estaba sirviendo fuera de la iglesia, ¿Ok? ¿verdad? Ya ¿Ok? estaba haciendo otra cosa, que no era pues acá en el servicio como tal en el templo, Ujú. sino que ya había salido. Ahora la inquietud de qué era como tal. La inquietud era porque cuando hablábamos en el seminario del tema de misionología y hablábamos de que la palabra, de que el Señor quiere llevar su palabra a todas las etnos y hablábamos de Mm, etnias y agarrábamos el contexto original de la palabra ajá, y se nos decía que el Perú, por ejemplo, es un país, es una nación que tiene muchas naciones dentro. O ajá. sea, es un país multicultural y plurilingüe. Y yo decía, ¿y quiénes conforman ese país multicultural y plurilingüe? Las etnias. ¿Y dónde están las etnias? En la selva y en la sierra, pero la mayoría en la... Entonces, ahí yo quiero conocer las etnias, decía. Y hablando de las etnias, esa de casualidades de esta tiene Sí, un poco de las etnias, sí, el mapa de Perú. casualmente tenemos aquí la información de los grupos étnicos del Perú. Es una mirada más o menos a los grupos donde ya ha habido trabajo misionero. Aquí hay Ok, grupos que socializados en los cuales podemos ingresar. Hay presencia de cristianos, quizás mínima, pero hay. Pero aquí, por ejemplo, no están todavía algunos grupos que son grupos no contactados, no socializados o en ok. aislamiento voluntario. Pero más o menos con esto tú tienes una idea panorámica de lo que es mi país, el Perú. Un país multicultural, plurilingüe, con muchos desafíos, porque para llegar a esos lugares hay que invertir mucho, son lugares muy distantes Y y tiempo. cada grupo étnico es diferente el uno al otro. Ok. Es como si fuera una nación diferente la una del Dentro. otro. Entonces, el hecho de que, Wow. por ejemplo, alguien dice, pero ellos todos son iguales porque comen yuca, por ejemplo. Ok, Ajá. pero eso no es correcto.
Porque, por ejemplo, es como que si yo diría que acá en Puerto Rico se come arroz, entonces los de Puerto Rico son iguales que los chinos que comen arroz. ¿Será cierto? Ajá, No, no. no, el hecho de que comamos el arroz no nos hace iguales a las otras culturas. Así fue que, como les dije al principio, y yo traducía de mi español, aunque era español, pero era como hablamos aquí en Puerto Rico y era diferente como ellos hablaban allá en el Perú. So, teníamos que ponernos de acuerdo para entender qué era lo que queríamos decir. Aprovechando un momentito, ¿de cuál etnia está vestido usted hoy en este día? Yo estoy vestido, esto se llama una kushma, es una vestimenta, una kushma, que de una de las etnias aquí, que es la etnia del grupo Yine. Ok, El grupo Yine que está ubicado en la zona sur del Perú. qué bien. Entonces, esta es la vestimenta de ellos. Gracias. Ujú. Ajá, continuamos. Bueno, entonces el Señor en su gracia y su misericordia me permitió escuchar de este entrenamiento, esta capacitación en la Amazonía peruana. Pero sinceramente yo dije, pero mira, ya he estudiado teología tantos años, misionología, tengo mi experiencia ministerial, ya he estado en el campo. Ya, Ya, otra más. yo pensé que ya estaba entrenado para todo. Pero era la oportunidad de ir y conocer etnias. Así que dije, bueno, vamos y hay que tomar otro entrenamiento más. Pero ese entrenamiento marcó mi vida. ¿Cómo así? Porque logré entender que las misiones con etnias son muy diferentes a las misiones que yo había entendido en mi cultura. Cada Ok. grupo étnico es diferente y vi esa diversidad cultural y vi, ¿cómo se llama? El tema de la cosmovisión, cómo piensan los indígenas amazónicos, Ok. sus fortalezas, sus debilidades, los choques culturales. Y tuve que, mismo en ese entrenamiento, ya no era un entrenamiento bíblico, teológico, no era un seminario, sino era un programa, una capacitación misionera transcultural. Temas como, Y por ejemplo, vívida. sí, era hablar, por ejemplo, sobre cómo aplicar conceptos de la socioantropología cultural aplicada a las misiones, la comunicación y contextualización del evangelio, los choques culturales, la empatía transcultural, temas que ya eran más aplicados al contexto de las comunidades indígenas. Y Ujú, lo que tú has dicho, Brenda, era experiencia vivencial, ujú. porque ahí, por ejemplo, teníamos que comer la comida que comían los indígenas. Una cosa es ver, decir, los indígenas comen esta comida desde un aula, y otra cosa es decir, los indígenas comen esta comida, Y te tiene que toca comerla. buen Y provecho. usted decía, Dios mío, ¿y Ay, qué ay, es? ay. Por ejemplo, suris. ¿Y qué son suris, Suris por cierto? son unos gusanos, así unas larvas, que se crían dentro de troncos de árboles que se dejan podrir durante 3 meses. Y Ajá. entonces nos traían, abrían el tronco del árbol y nos traían los Y suris. las cocinaban, ¿verdad? No, Ah, crudos y vivos. bueno. Entonces teníamos que tomarlos porque en ese entrenamiento eran misioneros con muchísima experiencia, con Ah, formación también, pero también eran líderes indígenas que nos enseñaban. qué Y ellos bien. nos decían, si tú no te comes este suri, ellos no van a escuchar la palabra. Entonces tú Anda, te estabas ahí, tenías que, bueno, imagínate. voy a tener que, como Pablo lo dice, a todos me he hecho como de todos, al judío judío, al griego griego, al esclavo esclavo, al libre libre, y teníamos que, bueno, tengo que aprender a comerme aquí en el entrenamiento este suri, porque allá en Ok. la comunidad no voy a tener tiempo para pensarlo, es Exacto. parte del menú, entonces hay que comerlo. ¿Y se Y lo comió? sí, entonces Ah, aprendí a comer el lagarto, un ok. cocodrilo, el mono, un caldo de mono. Aprendimos a comer sachabaca, pirañas, guangana, curvinci, etcétera. Toda la Ok. gastronomía de la Amazonía, que era muy diferente a la gastronomía que yo tenía en la costa. Y Ajá. pues, y esto era parte, Dios iba formando mi corazón, Brenda, porque sinceramente a veces uno piensa que como misionero ya lo sabe todo, Ajá. o que estás enteramente preparado para toda buena obra. Sobrecualificado. Ajá. Pero cuando tú llegas ahí, el Señor va a trabajar con tu corazón. Ujú. Tiene que trabajar con un corazón que tiene que volverse un corazón enseñable. A veces no queremos un corazón enseñable, ¿no es cierto? Sí. Entonces, teníamos que aprender de los indígenas. Ok. Te comento que siendo parte de este llamado, una vez estaba yo caminando en una base misionera y un líder indígena traductor de la Biblia al idioma shipibo, Alejandro Cruz Cauper, él ya está en la presencia del Señor, y con él viví yo un promedio de 11 años ahí en esta base. Y Alejandro me miró y me dijo, Juan Carlos, ven, ven. Y yo, sí, conmigo sí, quiero Sí. hacerte una pregunta. Entonces, pues, quiere hacer una pregunta. ¿Y quién sabe la respuesta? El misionero. Dije. Ajá. Entonces me fui y él me sentó allí en sus casas que son de madera, así, no sé, un altillo ahí. Me dice, siéntate acá. Y él me miró y me dijo, Juan Carlos, me dijo, si tú quieres enseñarme,
tienes que aprender primero de mí. Si Mm, tú quieres que yo te siga, tienes que seguirme. el ejemplo. Si tú quieres que yo te escuche, tienes que escucharme. Si tú quieres amarme, tienes que dejarte amar por mí. Ah, Si tú quieres servirme, tienes que dejar que yo te sirva. Eso fue cátedra. ujú. Eso no me lo habían enseñado. Ajá. Entonces, fue todo un proceso de aprendizaje. El Señor sigue aún trabajando en nuestro corazón Ok. porque uno no deja de aprender en el campo misionero a poder escuchar, valorar y entender de que así sean culturas que no tienen un conocimiento de la palabra como lo tenemos nosotros, no son vasos vacíos. El Ujú. Señor ya se ha revelado a ellos a través de diversas formas, ¿no es cierto? Y que nosotros estamos ahí para clarificar aquellas maneras en las que el Señor ya se reveló. El Señor tiene puentes dentro de la cultura. Qué bien. Así que es interesante este desafío de trabajar en medio de estas etnias. Más o menos, ¿qué religión tiene la etnia? ¿En qué creen ellos? Los grupos indígenas en la Amazonía son de un contexto animista, es el Más o término. menos, ¿qué quiere decir eso, Animista animista? es que para ellos, si bien existe, ellos creen en la existencia de Dios. En la historia de los pueblos indígenas es que Dios existió, Dios creó, Dios formó, pero que el hombre se portó mal con Dios Mm, y Dios le dio la espalda al hombre. ok. Entonces Dios está en el cielo, pero le dio la espalda al hombre y no le importa lo que el hombre haga. Y que ahora esta comunicación entre lo divino, Dios, y el hombre, lo físico, lo espiritual y lo físico, hay en intermediarios. Y en la cultura esos intermediarios son los brujos o los chamanes. Ok. Toman parte de esto. Entonces, para ellos, un árbol tiene su espíritu madre, Mm, su espíritu protector. ok. Una laguna tiene su espíritu protector. Los animales tienen su espíritu protector. Entonces, cualquier cosa que tú veas que se mueve, lo físico, tiene Ujú. una interpretación espiritual. Ok. Tú vas caminando y un animal por ahí grita, ¡cacá! Entonces, ese pájaro gritó. Nosotros que no somos de un contexto animista, ¿no es cierto? De una cosmovisión, usamos esa palabra animista, decimos, ah, bueno, un pájaro cantó. Ellos, Algo me dijeron. ese es el mensaje. Pájaro Ajá. está avisando algo. Entonces, ellos tienen todo, y en medio de todo este tema del animismo, nosotros pues entendemos en el contexto bíblico, ¿no es cierto? Que la Biblia dice que alrededor nuestro se mueven también seres espirituales, ¿no es Ujú, cierto? Está el Señor, sí, tenemos a su Espíritu Santo, están los ángeles también al lado nuestro, pero también están los demonios, ¿no es cierto? ujú. La obra misma que el enemigo hace. Entonces, aprovecha porque el animismo no trae alegría, trae temor. Ok. Temor a la creación que Dios hizo. Mm. Entonces son culturas que viven bajo temor, no tienen esa libertad. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? La Exacto. palabra, ¿Cómo lo conectamos con Dios? sí, eso es interesante porque el gran peligro de trabajar en este tipo de contextos es o comunicar el Evangelio y comunicarlo mal y crear un sincretismo religioso, una mezcla de cultura propia con la Biblia y al final eso no es el Evangelio. Ujú, Entonces, y toda esta situación nos lleva a que para trabajar con ellos tenemos que pasar tiempo, mm. tenemos que invertir tiempo, tenemos que escucharlos, tenemos que conocerlos. Me encanta a Pablo cuando yo lo veo en Atenas. Pablo no llega a Atenas y dice, aunque él estaba tocado por ver cómo el pueblo estaba en sus temas religiosos, ¿no es cierto? Pablo mira y empieza a ver cada uno de los altares y de los templos, ¿no es cierto? Y Pablo empieza a mirar, a escuchar, y después Pablo se para y dice ahí, varones atenienses. Me he dado cuenta que son religiosos. Me he quedado sorprendido. Pablo no entra con un mensaje de condenación. Pablo dice, porque al observar, mirar, Observador. observó la cultura. El peligro muchas veces de la iglesia o del cristiano que tiene un deseo hacia ir hacia el campo misionero es que no tiene tiempo. Está apurado. El tiempo es oro. Hay que apurar, hay que llegar. Tenemos que evangelizar, tenemos que ganar para Cristo a esta gente. Y no nos tomamos el tiempo de conocerlos con un Ujú. interés sincero, de querer hacer amigos de ellos, de no solamente, diríamos, estudiar o conocer, sino de escuchar sus voces, de escuchar su cultura. Es lindo cuando ellos empiezan a contarte, nosotros fuimos formados de dos pajaritos.
Si tú no tienes una capacidad de escuchar y de empatía, tú vas a decir, ah, no, la Biblia dice, Génesis capítulo tal, y te perdiste la bendición de entender el contexto de cosmovisión. Porque en esas historias y en esa vivencia entendemos la cosmovisión de ellos y el Espíritu Santo, como utilizó a Pablo, porque mira, Pablo en medio de todo eso dice que vio, él escuchó toda la cosmovisión de los atenienses religiosos y ve, dice, pero vi, mira, hay un altar, ¿qué decía? Al Dios no conoce. No A conocí. ese es el que yo vengo a predicarles, Cristo Jesús. Mira, Pablo utilizó esa capacidad de observación. Ujú. Fue tremendo y él pudo compartir el Evangelio. Y Qué no bien. solamente Pablo, cuando vemos la encarnación de Jesucristo, Jesucristo se hizo Hombre. hombre. Hubiese sido fácil para Jesús venir. Aquí estoy, soy el Señor, vengo a predicar mi mensaje, 3 años y voy a morir. No, se hizo hombre. Jesús experimentó todo lo que experimentó la cultura humana. Ujú. Lloró, tuvo sueño, todas las necesidades del ser humano. Decidió empolvarse los zapatos, ¿no es cierto? Ujú. Y él andaba con gente, inclusive no escogió a los grandes intelectuales para andar con ellos, Exacto. prostitutas y pecadores, que se metió a lo profundo. Ujú. Y desde ahí el Señor llega a predicar el evangelio del reino. Amén. Entonces yo creo que una de las cosas que como misioneros tenemos que ser muy conscientes. Sí, el Señor nos ha dado un evangelio tan lindo para ser entregado, pero vamos a ir muchas veces a tener que aprender. Y Ujú. antes de hablar, yo creo, escuché a alguien decir que por eso el Señor nos ha dado 2 oídos 2 oídos y y una una boca. boca. Hay que Para escuchar escuchar. más y para hablar menos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos más, podemos entender cosas. Esto es por esto que lo hacen. Y entonces ahí el Espíritu Santo, porque igual no somos nosotros. El Espíritu Santo nos va a dar la palabra exacta. Si te contara tantas veces cuando yo le he dicho, Señor, ¿y ahora cómo comparto tu palabra aquí? ¿Qué les digo? Y caminando con ellos en sus sembríos, en la pesca, el Señor dice, este ejemplo dales, contextualiza el Evangelio así y el Evangelio se logra encarnar en ellos. ¿Alguna experiencia que haya marcado su vida? Brenda, hay tantas experiencias en estos Pero 21 vamos a ver si años. tiene alguna bien Vamos, específica mira, que haya marcado su vida en el campo misionero. mira, yo creo que vamos a recordar una, por ejemplo, cuando estaba el grupo de los Junicuín, la frontera con Brasil, en el río Curanja y Purús. Estaba ahí con ellos y habíamos quedado como 2 meses, teníamos que regresar para la base misionera, porque venimos desde una base hasta donde vamos a los diferentes puntos de la Amazonía. Ujú. Y allí, el último día, porque el siguiente día llegaba la avioneta para recogernos, se acercó un líder indígena, Ujú. Cachinagua, y me dice, Juan, ¿ya te vas mañana? Sí, mañana me voy. Y él me dice, Juan, ven, me llamó a un lado, así me dijo, me mostró un terreno, este es mi terreno, quédate con nosotros, aquí voy a construir casa para ti. Ah, wow. Y yo los Qué miré, eso fue lindo. tan lindo, tocó mi corazón, pero yo le dije, hermano, no puedo quedarme. Yo tengo que regresar a la base y tengo que ir a otros grupos porque el ministerio que estábamos haciendo era viajar y acompañar a diferentes etnias. Son más de 60 y tantos grupos étnicos. No puedo, pero gracias. Y él me mira y me dice, Juan, me dice, en tu comunidad, porque él piensa que yo vivo en una comunidad, así como él vive, ¿no es cierto? ¿En tu comunidad hay iglesia? Hay iglesia, le dije. Me dice, ¿y en tu comunidad, Juan, cuántos hermanos van a la iglesia? Entonces, en la iglesia de la que yo vengo van como 500 personas, es Ok. una iglesia grande. Entonces, le dije, van como 500. Muchos, me dice. Sí, le digo. ¿Y hace cuántos años llegó el evangelio? Yo le dije, el evangelio llegó hace 50 años a esa zona del Perú. Y él me miró y me dijo, 50 años, sí. Uy, mucho tiempo, sí. Entonces él agarró, bajó la cabeza, empezó a pensar, me miró, me dijo, Juan Carlos, ¿por qué si tu iglesia tiene 500 miembros, solo ha enviado un misionero? Wow. Brenda, yo me quedé, Profundo. no sabía qué responderle. Wow. Y él vuelve a tomar impulso y me dice, ¿y por qué tuvieron que esperar 50 años para enviar solo un misionero? Wow. Qué fuerte. Ese momento uno no tiene la respuesta y él me mira nuevamente y me dice,
¿Y por qué tuvieron que pasar 50 años y mi padre, mis abuelos, no No conocieron el Evangelio conocieron. de Jesucristo? Wow. Lo miré y le dije, hermano, no tengo la respuesta. O sea, ¿qué respuesta le doy? Yo volví a mi iglesia enviadora y le hice la pregunta, ¿por qué en 50 años solo han enviado un misionero? Creo que eso es algo que marca tu Sí. vida. ¿Hace cuántos años hemos recibido el Evangelio? Ujú. ¿Cuántos misioneros hemos enviado? ¿Por cuántos estamos orando? ¿A cuántos estamos sosteniendo? ¿Hace cuánto recibimos ese Evangelio que de gracia hemos recibido? Ujú. Y que es para que sea dado de gracia. Así que cositas así. Y bueno, experiencias con el mundo espiritual, también de las comunidades. No tenía, yo cuando salí del entrenamiento misionero y de toda mi cultura hacia la Amazonía, y me hablaban de las luchas espirituales que habían ahí, yo decía, uy, yo ya soy un especialista en guerra espiritual. Había tomado guerra espiritual 1, 2, 3, oración 1, 2, 3, Todo teórico con el libro. liberación 1, 2, todo lo había así. Ya me quería un Ranger, un Rambo en guerra espiritual, ahí me Un quería, Greenberg. había tomado ya Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, rescatando a Ajá. Soldado Brian, todos esos cursos de guerra espiritual. Y cuando llegué ahí, escuchaba nombres como Chuyachaki, Tunchi, Eshatuco, ¿qué es eso? Yo no entendía porque eran otros nombres para todo un tema del animismo en el que ellos se encontraban. Wow. Y yo tuve que, Señor, ¿y esto qué es? Así que tuve que aprender. ¿Y quiénes fueron mis maestros? Ah, lo básico. Ellos. Ujú. Ellos, cuando hablamos del Tunchi, hablamos de esto. Cuando decimos Chuyachaki, cuando hablamos que la sirena, cuando hablamos del Espíritu Madre, y ellos estaban Wow. dispuestos a poder enseñarme esa cosmovisión que ellos tenían. Y ahí es donde puede un aprendiz para poder dar la palabra del Señor, caminando con ellos, juntos. Qué bien. Como nosotros hablamos allá del movimiento de las 3 olas. ¿Qué es el movimiento de las 3 olas? Nosotros hablamos del movimiento de las 3 olas. Cuando hablamos de las 3 olas misioneras es que en el Perú los primeros misioneros que llegaron Ujú. fueron americanos, ingleses, europeos. Esa es la Europeo. primera ola de misioneros. Ok. Allá en Perú decimos los gringos, la primera ola Ajá. misionera. ¿Ok? Entonces, pero después de esa primera ola misionera que llegó a la Amazonía, sale una segunda ola misionera, que somos los del mismo Perú, de Ok. diferentes regiones, mestizos como nos conocen. Ok. Es la segunda ola misionera. Entendemos que el Evangelio llegó y vemos las etnias y hay un interés. Esa es la segunda ola misionera. Pero surge una tercera ola misionera también. ¿Quién es? El Evangelio que llevó la primera ola y la segunda ola llega a los pueblos amazónicos, a las etnias. A las Y gloria al etnias. Señor, hay iglesias, hay pastores, hay líderes. Iglesias quizás pequeñas, quizás con sus debilidades, quizás con todas las oportunidades que las otras iglesias tienen, pero ya está la iglesia ahí. Ese Aleluya. liderazgo es la tercera ola misionera. Ellos mismos pueden alcanzar a otros grupos étnicos Ujú. porque están en su mismo contexto cultural, Cultura. porque hay las distancias culturales, sociales, no son tan abismales como las Como nuestras las notas, hacia es ellos. correcto. Entonces, Dios ha levantado al liderazgo indígena y el movimiento de las 3 olas propone que estas 3 olas, la primera, la segunda y la tercera ola, trabajen juntos en la extensión del reino de Dios, acompañando al liderazgo indígena, Qué bien. escuchando en una manera genuina al liderazgo indígena. ¿Por qué? Porque la primera ola, la extranjera, se va a ir. Ujú. La segunda ola, nosotros también nos vamos a ir, no nos vamos a quedar toda la vida ahí. ¿Quiénes se van a quedar en esas iglesias Exacto. indígenas? No, sino los propios autónomos, autóctonos, la propia gente de esas etnias. Ellos se van a quedar ahí. Entonces, como iglesia estamos para acompañar, Qué para bien. entrenar, para caminar juntos, para que estas iglesias sean iglesias que tengan características como iglesias genuinamente indígenas, Qué que bien. canten al Señor con sus canciones, que lo alaben con su cultura y con su idioma, que idioma. cuando van al culto vayan con su kushma y no con el saco y la corbata, ¿no es cierto? Exacto. Y el Señor se goza en medio de esa diversidad que tiene como Amén. pueblo. Sí, porque ese sonido único se lo dio Dios a cada uno de ellos, aún de su lengua.
porque de toda tribu, lengua y nación estaremos delante del trono cuando venga el Apocalipsis Señor. lo habla bien claro. Ujú. No vamos a ser de un solo lenguaje, es diferentes tribus. Yo no, cuando me imagino en eso, o sea, que hablan de repente habla de túnicas blancas, de repente con una con diseños así, no Ajá, sé cómo irá a ser la cosa ahí, pero habla de toda una diversidad es correcto. de etnias y de grupos. ¿Dónde se encuentra trabajando ahora mismo? Bueno, nosotros estamos en un proceso, estuvimos sirviendo desde a los grupos étnicos desde la región de Ucayali. Ahí Ujú, cuando nos conocimos estaba yo en Ucayali, te estoy hablando desde el año 2003. Y ok, ahí hemos estado un promedio de 21 años. vaya. Y de ahí el Señor, en su gracia, por el ministerio que tenemos, mapeamos y sabemos cómo está la obra en todo lo que es selva, qué ministerios están trabajando, qué misioneros, cómo está el liderazgo indígena, dónde hay más presencia de misioneros, porque siempre en ciertas zonas hay presencia de más misioneros. Ujú, Pero miramos nosotros durante ese tiempo a un grupo, una zona, una región del Perú llamada Madre de Dios, ese es el nombre. ok, La ciudad es Puerto Maldonado. Y vimos que alrededor de esta región amazónica habían 10 grupos étnicos. vaya. ¿Y sabes qué? No habían bases misioneras. Ah, wow. Sí, habían iglesias cristianas, pero no estaban trabajando en el alcance de los grupos étnicos. Ok. O lo hacían muy esporádicamente y más se dedicaban al trabajo en la ciudad. Pero entender y practicar un proceso de acompañamiento y de entrenamiento, de liderazgo indígena, así como los veíamos en las otras zonas, Ujú, no había. ok. Entonces, una cosa es hacer un viaje esporádico y otra cosa es dedicarse a eso. Así que decidimos el Señor usó muchas cosas. Nosotros estábamos, Brenda, en la región de Ucayali, sirviendo. Había mucho trabajo por hacer, 21 bases misioneras y no nos dábamos espacio, pero ya estábamos cómodos ministerialmente en el Ok. sentido de que entendíamos el sistema, había necesidades, pero sabíamos cómo funcionaba la cosa ahí, ¿no es Ujú. cierto? Y ahí el Señor llega y conversando un día con mi esposa nos dimos cuenta que ya entendíamos el sistema, estábamos cómodos ministerialmente, la agenda estaba llena, pero me recuerdo que mi esposa, Zulema, me dice, Juan Carlos, Dios no nos llamó a estar cómodos. Vaya. Y eso fue tocante a mi corazón. Yo dije, uy, ¿y ahora qué pasó con Zulema? Y ella me dice, Dios no nos llamó a estar cómodos, Juan Carlos. Y entonces empezó un proceso de reencontrarnos con la voluntad del Señor. Qué bien. Hubieron propuestas para quedarnos, propuestas para ir también a pastorear iglesias en algunas regiones del Perú. Pero allí el Señor empezó a tocar nuestro corazón. Y cuando veíamos a Pablo ahí en Romanos, cuando dice, el cómo oirán si nadie les predica. Ajá. Y el Señor nos dio la oportunidad, me dio la oportunidad de hacer 7 viajes de exploración misionera a Madre de Dios, Wow. antes de tomar la decisión de dejar Ucayali para mudarme hacia Madre de Dios. 7 viajes. ¿Y sabes qué vi? Necesidad, Ok. muchísima necesidad. Y entonces ahí empezó ese encuentro con el Señor, orando con mi esposa, como familia, con mis 2 hijos, para, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y recuerdo que algunos de mis compañeros misioneros me decían, Juan Carlos, pero tienes 20 años acá, ya te va para el 21, cualquiera ya quiere asentarse, pues Ajá. ya pagaste derecho de piso, ya estás acá, ya pues, ya Ajá. disfruta de los Ya resultados. casi Sí, retirarse. pues, pero el Señor, yo le decía, Señor, todavía tengo 40 y tantos años, yo creo que puedo todavía un esfuerzo. Y Zulema, mi esposita, me decía, Juan Carlos, todavía estamos con fuerzas. ¿Por qué no vamos Qué para empezar lindo. algo allá? Dios mío, pero no fue fácil. Así que Ujú, una cosa es moverse en el ministerio solo y otra cosa es con con familia. toda la Entonces familia. tuvimos que ir a hacer este tema de investigación, acercarnos al liderazgo indígena de esta región también, acercarnos al liderazgo de las iglesias de esta región. Y el Señor fue clarificando en una manera tremenda Qué y bien. poniendo esa paz en la decisión que estábamos tomando. ¿Y con quién están trabajando ahora mismo allá? ¿Tienen alguna iglesia como tal? ¿Quiénes lo ayudan? ¿Cómo nosotros, la iglesia, podemos ayudar, verdad? Si alguien está interesado en ir a ayudar. Me imagino que tienen mucho trabajo Hay para bastante hacer. trabajo, sí. Mira, nosotros estamos en un proceso recién de 1 año y medio, ahí ahora. Seguimos trabajando con las otras zonas de la selva. De ahí viajamos también desde Madre de Dios a los otros campos de misión para acompañar al liderazgo indígena, trabajar con las diferentes misiones. Ok. Siempre estamos saliendo, pero Y de, nuestra base está ahora en Puerto. ok, ¿Ok? Entonces, ahí
estamos teniendo un acercamiento a la iglesia local. Loca, ok. Porque es la iglesia local de las denominaciones que tienen que entender que hay una responsabilidad de ellos con sus etnias que están al costado. Ajá. Entonces estamos trabajando con ellos ya en una concientización, Qué bien. acompañándolos, llevándolos al campo también con ellos. ¿Cómo les han Sí, ido? ¿Están abiertos? sí, para ellos ha sido todo un desafío Qué entender de que son bien. otras etnias, de que es otra cultura. Y los veían ahí, pero ahí están, pues, pero no, son etnias. Entonces, esa reflexión, ¿no es cierto?, Ok, de la diversidad cultural ha sido desafiante para ellos. Y Dios está llamando, está tocando corazones. Estamos viendo resultados muy interesantes en la qué bien. gracia y misericordia del Señor ahí, porque ha sido un Amén. campo difícil. Y a la misma vez, yendo a comunidades, grupos étnicos, ya acercándonos a pastores, líderes, entrando también con programas de educación, programas de salud, Qué porque bien. la misión es integral. La Exacto. misión es integral, no solamente es el tema de la proclamación de la palabra del Señor, Ujú, sino que hay gente enferma. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios? Ministrando a estas personas enfermas. ujú. Problema de la educación, niños con 5.º año de primaria que no saben leer ni escribir. Vaya. ¿Qué tipo de misioneros necesitamos ahí? Educadores, Ujú, así, y diferentes necesidades que vamos a encontrar en toda comunidad. qué Así que bien. estamos en ese proceso ahí y estamos orando. Estamos orando para que el Señor envíe más obreros, porque solos no podemos. Queremos que envíe más misioneros, que de la iglesia del Perú, iglesias envíen misioneros sostenidos, que de la iglesia de Puerto Rico, Dios puede enviar también a los vocacionados para sostenidos para ser parte de estos proyectos ahí. Pregunta, si alguien de Puerto Rico o alguien que nos estuviera viendo que no es del Perú y que no es de esa área, ¿cómo puede comunicarse o qué debe hacer o qué requisitos necesita para ir y ayudar? Bueno, primero yo creo que tiene que tener un encuentro con el Señor para que el Señor confirme de que es el tiempo de poder ir al campo. Ahora, hay que diferenciar porque hay gente que va al campo misionero para dedicarse a largo tiempo, ¿no es cierto? Ajá, Nosotros estamos orando ahora y pensando que vamos a quedar 25 años ahí, ok. porque ya también tenemos que entender que el cuerpo, nuestro físico, nuestra salud a cierta edad ya no nos va a dar para hacer ese trabajo de campo. Otros van a Ujú. tener que tomar nuestro lugar. Están aprovechando mientras todavía hay Todavía hay fuerza. fuerzas, todavía hay Ujú, fuerzas. Entonces, estamos orando por equipos de corto plazo. ok. Hay equipos que quieren ir para dar una semana y acompañar a los misioneros que estamos ahí ya y decirles, bueno, aquí necesitamos para trabajar con niños, para trabajar en esta área, para servir en esta área, con ancianos, con esto, con iglesia. Sí, Alfabetización. alfabetización, tenemos el área de educación, salud, proyectos de desarrollo. O sea, hay mucho campo. Hay que Ujú, ver qué tipo de personas tenemos dispuestos a poder llegar y ser parte una semana, 2 semanas ahí, ¿cierto? Son perfecto. equipos de corto plazo. Pero también estamos orando por personas que quieran ir a servir ya. De repente alguno de ellos ya tiene una formación bíblico-teológica, podemos facilitarle una formación misionológica, Qué ¿no es bien. cierto? Porque es necesario que entienda la misionología y lo transcultural. En el campo podemos explicarle también el tema de lo transcultural en el contexto amazónico, ¿no es cierto? Ujú, Vamos a acompañarlos con ellos, acompañar a ellos, pero es necesario que sean enviados por sus iglesias, muy bien. sostenidos y cuidados por sus iglesias. Entonces, ya a través del movimiento de las tres olas, ahí, a través de las organizaciones con las que tenemos cobertura, ahí, podemos hablar acerca de cómo recibirlos y cómo darles la cobertura y cómo caminar con ellos en este proceso, para Muy que ellos bien. entiendan también su campo de misión, porque cada uno tiene un don, un talento, una capacidad y un campo determinado, cómo Dios va a utilizar su vida en un campo de misión transcultural. Así que tenemos esos espacios. Tenemos también misioneros con mucha experiencia que pueden acompañarlos. Estamos dispuestos, inclusive hay liderazgo indígena que estaría dispuesto a acompañarlos, a entrenarlos y a darles todo lo que ellos también han aprendido para que juntos podamos edificar el reino de Dios en medio de estas culturas de la Amén. Amazonía. Así que las puertas están abiertas. Amén. Miren, yo estoy ahora en una conexión con el Centro de Discipulado Mundial y así que cualquier pregunta, por favor, a través de ustedes podemos hacer la conexión. Se pueden Aquí comunicar sí, pueden comunicarse, con ¿sabes? Alexis Ok, y Suri, que ok. son nuestros pastores encargados de misiones, o con nuestra pastora Sandro Yola y Pablo Reyes, Y estamos deseosos de que una de, delegación del centro de aquí del Discipulado Discipulado Mundial Mundial. pueda ir a la Amazonía y Amén. pueda también conocer este campo tan diferente, ¿no es cierto? Transcultural,
de los grupos tribales y tener esta experiencia que yo estoy seguro que va a enriquecer y a Su marcar vida. su vida. Es correcto. Porque una persona que pasa por una experiencia transcultural no vuelve a ser la misma. Es correcto. Va a cambiar muchas cosas. Así que las puertas están abiertas. Por favor, vengan, desciendan y ayúdennos. Así será. Y peticiones de oración que tienes para ir ya entonces dando por terminado nuestra entrevista. Bueno, orar, creo en este tiempo por este proceso de que estamos de aprendizaje, de la cultura, de los contactos, del conocer la región donde estamos ahora. Esto es algo muy importante para nosotros. Orar también por más compañeros en la misión. Por Ajá. favor, orar por más compañeros en la misión. Orar para que el Señor nos facilite también la construcción de una base misionera en la que podamos recibir nosotros equipos de corto plazo y podamos también tener el entrenamiento para el liderazgo indígena. Necesitamos un espacio propio, ¿no es cierto?, para estas facilidades que son muy necesarias. Oremos, por favor, por la salud de la familia. Amén. Hemos tenido muchas luchas ya con la salud también y Puerto Maldonado no es una zona donde haya una muy buena salud. Ok. Hay mucho déficit de salud. Entonces, tenemos a veces que viajar hasta otras ciudades para atendernos. Oremos para que el Señor nos guarde, por favor, Amén. en la salud. Y bueno, oremos también por el liderazgo indígena de los otros grupos étnicos, porque nosotros Amén. seguimos también viajando hacia otras regiones con el liderazgo amazónico y que el Señor pueda seguir despertando a la iglesia indígena y que la iglesia indígena pueda asumir ese rol que el Señor le ha dado en medio de ese contexto cultural para también ser sal y luz para las diferentes etnias. Amén. ¿Y alguna exhortación que quiera darle a la iglesia, verdad? Como cierre, alguna exhortación que quiera, además de todo, ¿verdad? Las palabras que nos ha dado y ha despertado en nosotros ese amor nuevamente por ir y enseñar, ¿verdad? El amor de Dios para estas culturas. Mira, mi tiempo aquí en Puerto Rico ha sido tremendo porque me siento muy amado, muy bendecido por las iglesias que hemos estado visitando, pero yo veo mucho potencial. Ujú. Veo mucho potencial, veo que el Señor los ha dotado de muchas capacidades, muchos recursos, habilidades, profesiones, conocimiento. ¡Qué bárbaro! Dios los ha capacitado de tantas cosas maravillosas, pero veo que también quizás no estamos dando lo que de gracia hemos recibido. Ujú. Todo eso ha sido por gracia, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es con un propósito. El Señor quiere que seas canal de bendición. Amén. Y muchas veces ese canal se está centrando en sí mismo, se está ensimismando en sí mismo, está encerrándose en sí mismo. Y el Señor dice, no, no, es para que tú seas canal de bendición. Amén. Pastores, ustedes tienen tan linda gente en la iglesia con capacidades, gente que es fiel al Señor, gente que no quisiéramos que se vaya de la iglesia. A esos envíelos, por favor, al campo misionero. A esos Amén. los necesitamos. Siempre decimos que para el campo misionero hay que enviar lo mejor. Amén. Lo mejor de nuestras iglesias. Amén. Y creo que es una oportunidad también para las familias y para los que nos están escuchando de poder reflexionar y decir, Señor, ¿cómo mi vida está siendo utilizada como un canal de bendición? Amén. Cómo mi tiempo, mis recursos están siendo utilizados para glorificar tu nombre, para que otros te conozcan, Señor. Amén. ¿Cómo? O de repente estoy preocupándome por mí mismo. Hermanos, iglesia, el Señor viene pronto. Amén. Él viene pronto. ¿Y con qué nos vamos a ir? ¿Qué vamos? Señor, utilicé mi vida en el campo misionero. Señor, utilicé mi vida apoyando, orando, Señor, respaldando, animando, movilizando. Lo hice, Señor. Voy a decir eso y voy a poder ver que el trabajo que hice para el Señor en su gracia y misericordia, en la misión de Dios en la cual somos instrumentos, ¿tiene resultados? Ujú. ¿O voy a decir, no, escondí el talento, tuve miedo y no lo hice, tuve vergüenza, pensé que no era capacitado y no salí? Ujú. Hermano, cuando el Señor te llama, Él provee, Él capacita. Amén. Él va a abrir las puertas que tenga que abrir, pero la iglesia tiene que estar dispuesta a ser una iglesia misionera, Amén. porque esa es la razón. Id y hacer discípulos a todas las naciones, todas las etnos, Amén. hasta lo último de la tierra. Amén. Y somos Missionary Church, así que le invitamos, hermanos, a salir un poquito de su zona de confort
y escuchar el mensaje que Dios ha traído a nosotros a través de Juan Carlos Sánchez a nuestras vidas en esta entrevista que hemos tenido hoy. Así que vamos a orar y, ¿verdad? Le pedimos, ¿verdad?, si puede llevarnos en oración, una oración corta que pueda ser para que el Señor nos saque y nos ayude a ver más allá de lo que nuestros ojos ven, a ver más allá de lo cómodo que estamos y cuántas otras necesidades hay. Oramos. Señor, en tu palabra dice que cuando tú veías las multitudes, Señor, tuviste compasión de ellas porque Amén. estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, Señor. Y miraste a tus discípulos y dijiste, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Pero a la verdad, Señor, hoy en nuestras iglesias hay muchas personas, Señor, pero que todavía no están tomando la decisión, Señor, de ser fieles a tu llamado. Señor, inquieta el corazón de tu Amén. iglesia. Sí, Señor. Mueve a tu iglesia con pasión. Llévanos a ser una iglesia peregrina que recorra, Señor, las ciudades y las aldeas, los espacios culturales donde nos encontramos, las comunidades, Señor, porque solo al movernos vamos a poder ver a través de nuestros ojos, Señor, y vamos a poder experimentar esa compasión, Señor, que solo tu Espíritu Santo que vive en nosotros puede producir, Señor, una compasión y un deseo por ellos, Señor, para que cada uno, Señor, cada persona, cada etnia, cada cultura te conozca y que tu palabra, Señor, sea sobre la tierra, así como las aguas cubren el mar. Amén. Sigue trabajando en el corazón de tu iglesia, Señor. Utiliza los medios que tengas que utilizar, Señor, y que podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto, Señor. Da valor a los que son llamados, Señor, y que están luchando con el temor, Señor, con ideas, con paradigmas, Señor. Padre, abre las puertas, Señor, de las iglesias para que, Señor, tus hijos puedan salir a proclamar, Señor, tu palabra hasta lo último de la tierra, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros en esta noche. Gracias. Gracias a todos, cada uno de ustedes por acá. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en esta entrevista. Gracias a nuestros pastores Sandra Oyola y nuestro pastor Pablo Reyes, ¿verdad?, por la oportunidad de poder llevar a cabo esta entrevista aquí con mi hermano y amigo Juan Carlos Sánchez. Gracias. Y gracias, Bobby, por estar con nosotros en las Gracias. cámaras, Gracias. ayudándonos en todo esto. Así que muchas bendiciones y gracias. Gracias.